pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche en el conocimiento de tu voluntad, Dios, que el Espíritu Santo tuyo fortalezca nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Instrúyenos por medio de ella, danos claridad. Sabemos que por nuestras propias cuentas, Dios, no podemos comprenderla, Señor, no podemos creerla, sino que necesitamos de que tú nos des esa fe, que tú nos ayudes a cumplir tu palabra, Señor. Suple nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el domingo pasado comenzamos con la exposición de la primera carta a los tesalonicenses, en el cual el pastor predicaba y nos daba una introducción a esta carta, y el primer punto era la fundación de esta iglesia en Tesalónica, y eso lo podemos encontrar. Está bueno de que si no lo han leído puedan leerlo. Hechos capítulo 16, 17, inclusive 18, encontramos este segundo viaje misionero de Pablo, y acá encontramos que Pablo, Silas y Timoteo, en esta carta Silas es nombrado Silvano, habían caminado aproximadamente 1000 kilómetros para llegar finalmente hasta Tesalónica. Y hasta ahí caminaron para poder predicar el Evangelio, y predicaron por un breve tiempo, por lo menos 3 semanas y un poquito más probablemente, pero con ese poco tiempo muchos creyeron en el Evangelio y se unieron a ellos, y así se fundó la iglesia en aquella gran ciudad. Luego ellos se tuvieron que ir por la persecución de parte de los judíos, por enfrentamientos que tuvieron. Fueron entonces hasta Berea, donde también predicaron el Evangelio, donde también muchos creyeron, pero estos judíos también fueron desde Tesalónica hasta Berea, persiguiendo a Pablo, a Silas y a Timoteo. Así que ellos Pablo se fue hasta Atenas, Silas y Timoteo quedaron por un tiempo en Berea, y luego de ahí ellos se fueron a Corintio, donde iban predicando el Evangelio. Probablemente cuando Silas y Timoteo vinieron a Atenas, Pablo, preocupado, pensando constantemente qué habrá pasado con los creyentes en Tesalónica, en el cual había predicado y habían creído muchos y se unieron a ello, y él estuvo muy poco tiempo con ellos. Entonces manda a Timoteo y a Silas para ver cómo estaban ellos. Y al regresar Silas y Timoteo a Corintio, donde estaba Pablo, traen muy buenas noticias, y también trajeron noticias de algunos problemas que estaban pasando los de Tesalónica. Así que en ese contexto es que Pablo escribe esta carta, después de recibir noticias de los de Tesalónica. Y en este capítulo vamos a ver que Tesalónica es una iglesia ejemplar, una iglesia digna de imitar. Pero además de eso, también nosotros podemos ver a Pablo como alguien digno de imitar. Fíjense, caminar 1000 kilómetros, que se le fue impedido en muchos lugares predicar, y en muchos lugares en los que predicaba él, como decía el pastor,
él conocía la sinagoga donde iba a predicar y en muchos lugares conocía la cárcel. Esos eran sus dos lugares favoritos. Predicaba y luego lo metían preso. Así que esos son los lugares que no se podía perder. Y Pablo vemos también un ejemplo, alguien digno de imitar. Así que hoy vamos a leer Primera de Tesalonicenses desde el 1 al versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 3, y vamos a centrarnos principalmente solamente en el versículo 3, tocando también algunos detalles del versículo 2. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El formato de esta carta, como muchas de las cartas, era que en aquel entonces era igual a la de su contexto. En aquel entonces las cartas se formulaban con el autor primero, como vimos acá, Pablo, Silvano y Timoteo. Luego iba el destinatario, que vemos que era los tesalonicenses, ¿no es cierto? Y luego un saludo y después una declaración de que la persona a quien se le enviaba la carta era recordada en oración a los dioses. Ese era el contexto en aquellas ciudades. Y esta carta tiene ese mismo formato, pero con un contenido diferente. Sería la esencia de la carta, es totalmente diferente a la de ese mundo. Acá ya no son los dioses los que ocupan ese lugar, sino que es Dios mismo, el único Dios vivo y verdadero. Incluso desde el saludo y la oración es Dios que ocupa ese lugar. Y esta es una carta en la que está presente también la acción de gracia, pero no es a los dioses, sino al Dios y Padre y al Señor Jesucristo quien ocupa ese lugar de la acción de gracia. Y vamos a ver hoy uno de los puntos que contiene esta acción de gracia. Pero antes de ver ese punto, que lo encontramos en el versículo 3, podemos ver que en el versículo 2 notamos algo tan esencial y tan vital para la iglesia y para cada uno de nosotros, que es la oración. Dice que ellos oraban. Aquel equipo misionero, Pablo, Silas y Timoteo, oraban por la iglesia. Dice el versículo 2 que daban gracias a Dios y que hacían memoria de ellos en sus oraciones. Y de lo que quiero hablar en este momento es de la necesidad de orar, que es algo tan básico, tan esencial, tan necesario para un creyente, que ni siquiera tal vez podríamos estar hablando, sino tenerlo por presente. Pero al parecer sí es necesario, porque si nos preguntamos, o te preguntás, ¿cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu iglesia? Por la iglesia del Señor a la cual tú perteneces.
Y no podemos decir que no hay motivos para agradecer, para orar por la iglesia, porque siempre hay motivos necesarios, suficientes, siempre hay un hermano débil por el cual podemos orar, siempre hay alguien pasando una necesidad económica, de salud, de desánimo, de soledad. Siempre hay alguien por quien orar. Nosotros, los que predicamos, necesitamos de sus oraciones, necesitamos ser guardados de malas doctrinas, necesitamos ser guardados del desánimo, de los pecados, de cuántas cosas necesitamos ser guardados como toda la iglesia. Necesitamos predicar en amor, con gozo, en el Espíritu. Necesitamos sus oraciones. O siempre hay un compañero de estudio, siempre hay un compañero de trabajo, siempre hay un familiar incrédulo por el cual orar. Y nosotros somos la iglesia del Señor en la tierra, la que debería interceder por los incrédulos. Pero ¿qué pasa que no oras? Pablo caminó 1000 kilómetros, fue perseguido constantemente, fue encarcelado y oraba por la iglesia. Y vos, desde la comodidad de tu casa, no te puedes conectar 1 hora a la semana. ¿Qué pasa? ¿No te puedes unir a la iglesia? Tal vez hay algún desacuerdo en la forma en que se hace. Podrías expresarlo o podrías buscar otros hermanos, juntarte y orar. Necesitamos orar por la iglesia, necesitamos orar por los perdidos, por las necesidades. Hechos 2, 41 y 42 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración es un elemento esencial en el creyente, como es la doctrina, como es la comunión, como es el partimiento del pan. Necesitamos orar. Y por lo general, la oración está compuesta por 3 partes: agradecimiento, alabanza y petición. Y lo que vamos a ver hoy es lo que encontramos acá, un agradecimiento de Pablo por esa iglesia de Tesalónica. Y como dije, solo vamos a ver el versículo 3, donde encontramos las 3 virtudes y lo que produce cada una de esas 3 virtudes. Las 3 virtudes son fe, amor y esperanza. En la Biblia nosotros encontramos muchas veces esta triada, este conjunto, fe, amor y esperanza. Por ejemplo, en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Y recordamos con Pascoto y todos los que habremos estado en campañas, seguramente recuerdan el coro, ese que dice viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Para muchos seguro que es conocido. Y esos son los que vamos a ver hoy.
Los 3 puntos que encontramos en este versículo son fe que produce obra, segundo, amor que produce trabajo con sacrificio, y esperanza que produce paciencia. Cada una de estas 3 virtudes son fruto de la gracia de Dios en Jesucristo, como iremos viendo. Y es por eso que Pablo y su equipo le dan gracias a Dios. No le dan gracia a los dioses, no le dan gracia a las personas, le da gracias a Dios, el único vivo y verdadero. Y comenzando con el primer punto, una fe que produce obras. Versículo 3, la primera parte. ¿Qué era lo primero de lo que ellos se acordaban en sus oraciones delante del único Dios vivo y verdadero? Dice, de su obra resultante de la fe en Jesucristo. De su obra resultante de la fe en Jesucristo. De las obras que ellos hacían que era resultado de la fe. Fíjense que no son las obras que dan fe, sino que las obras son el resultado de la fe. Las obras, podríamos decir, manifiestan que hay fe. Y debemos recordar y aclarar que tus obras no salvan, que tus obras no producen fe. No somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Porque alguno puede llegar a pensar, bueno, no soy salvo por obras, entonces vivo de cualquier manera. Dios no nos salvó para vivir otra vez en el pecado, nos salvó para buenas obras. Y vamos a Efesios capítulo 2:8, que muchos seguro lo conocen de memoria, 2:8 y 9, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe, no por medio de las obras. Escuchábamos hoy Tito 3, no por obras nos salvó el Señor, ¿no es cierto? Pero continúa Efesios 2:10, y esta parte, fíjense, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven? No por obras, pero sí para buenas obras. Y cuando hablamos de obra, podríamos pensar en muchas clases de obras que son hechas en fe o producto de la fe. Y como iglesia, nosotros podemos plantearnos también, pregunta, ¿está habiendo en esta iglesia obra que resulta de la fe? Todos nosotros, miembros de esta iglesia, componemos esta iglesia de Jesucristo y podemos plantearnos, ¿está habiendo obra que resulta de la fe? Y siendo más preciso en cuanto a la obra esta que está hablando Pablo, podemos ver en 1 Tesalonicenses, también en el mismo capítulo 1, pero los versículos 8 y 9, que está hablando de la obra en cuanto a que ellos divulgaban la palabra del Señor. Está hablando de la manera en que ellos le recibieron la palabra y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servirle a este Dios verdadero. Entonces vamos de nuevo con la pregunta y podríamos plantear, ¿podría Pablo decir de nosotros como iglesia lo mismo
que de estos nuevos convertidos en Tesalónica? ¿Está viendo esa obra de fe? ¿Estamos nosotros como iglesia convirtiéndonos? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Podría Pablo dar gracias a Dios por la iglesia Buenas Nuevas acá en Saspeña? Yo pienso que sí daría gracias a Dios por esta iglesia, como lo hizo por todas las iglesias. Incluso lo hizo por la iglesia de Corintios. Realmente esta obra gloriosa de que personas como vos y yo podamos abandonar nuestras vidas, abandonar nuestra incredulidad y poner nuestra fe en Cristo, es una obra de gracia que produce solamente Dios, esa fe en los corazones, y realmente es digno de darle gloria y gracias a Dios. Y por eso es que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, como dice Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pero esta iglesia de los tesalonicenses debe servirnos de ejemplo, pero también de exhortación para nosotros. En el versículo 3 le dice que ellos llegaron a ser un ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Perdón, no es el versículo 3, es un poquito más adelante. Y también es un ejemplo para nosotros. Esa iglesia es un ejemplo no solamente para los de Macedonia y de Acaya, es un ejemplo para nosotros. Y una exhortación, porque ¿cuándo fue la última vez, podrías plantearte vos como miembro de la iglesia, cuándo fue la última vez que divulgaste el Evangelio? ¿Has recibido la palabra con gozo? ¿Estás santificando tu vida y predicas a los demás este glorioso Evangelio? Recibir la palabra, santificar la vida y predicar el Evangelio son obras producidas por la fe. Así que, hermanos, las obras de fe son un indicador de tu fe. Y como iglesia, estas obras van a indicarnos cuánto es nuestra fe. Como digo, las obras son un indicador de tu fe. Si no hay obras en tu vida, es porque no hay fe. Santiago 2, 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Y el 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Así que, si no oras, si no recibes, no quieres conocer la palabra del Señor, si no predicas la palabra, si no hay santificación en tu vida, ¿qué te hace pensar que tienes fe? Ese puede ser un planteo.
Si este es tu caso, podrías plantearte qué está pasando. Si te das cuenta que no hay estas obras en tu vida, puede ser que realmente no tengas fe, o que esa fe fue apagada. Así que en primer lugar, mi recomendación es, o la recomendación es, que veas tu pecado, que busques verte como un pecador, busca ser convencido, busca recibir las Escrituras que te muestren tu pecado, y cuando te veas ahí como el peor de los pecadores, el peor de todos los hombres, ahí mira a Cristo. Mira a Cristo ahí colgado en una cruz, o en esa cruz muriendo en tu lugar para salvarte. Confía en Él, en su gracia, en su amor, en su misericordia, y no en tus obras. Fue necesario que Él viniera a morir para salvarte. Y esa fe en Él va a producir estas obras de fe. Como dije, recibe la palabra con fe, y si hay fe, va a haber obras. Ahora vas a poder orar, vas a santificar tu vida y vas a predicar el Evangelio. Nosotros como cristianos, como iglesia, debemos reavivar también esa fe, crecer en esa fe si queremos crecer en obras como esta iglesia de Tesalónica. Y la segunda virtud que nosotros encontramos en este versículo, la primera veíamos es que la fe produce obras, resulta en obras. Y el segundo punto es que el amor produce trabajo sacrificial, o trabajo con sacrificio. Seguimos en el versículo 3, y es esta otra virtud por la cual dan gracias a Dios. Y dice, el trabajo, fíjense, el trabajo motivado por el amor en Jesucristo, podríamos completar. El trabajo motivado por el amor. Así como la obra es producto de la fe, el trabajo, el esfuerzo es movido o motivado por el amor. ¿Se acuerdan la historia de Jacob cuando sirvió a Labán? Dice que Jacob sirvió por Raquel, a quien amaban, ¿cierto? 7 años, y le parecieron como pocos días. Cuando hay amor, hay trabajo y no parece costoso. O podemos sacrificar, cuando hay amor, hay esfuerzo, hay trabajo. Después podemos recordar a Jesús cuando le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. En otras palabras le estaba diciendo, ¿me amas? A trabajar. A trabajar en la iglesia, a trabajar, a servir a su iglesia. Y también Jesús dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar. Y en este texto, en nuestro texto del primer capítulo de Tesalonicenses, Pablo está dando gracias a Dios porque ve en los tesalonicenses el amor a Dios por medio de su trabajo. Sería estar viendo el gran esfuerzo que están haciendo estas personas al divulgar el Evangelio a pesar de las persecuciones de parte de los judíos que estaban sufriendo ellos.
Primera de Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros, le dice Pablo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendida, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sabes lo que sería eso que Pablo dijera que no tiene necesidad de hablar nada acá ni en la zona, porque ya nosotros nos encargamos de divulgar la palabra? Y para eso se requiere amor por Jesucristo, que se convierte en trabajo con mucho esfuerzo. El amor es el que produce, el que motiva ese trabajo sacrificial. Y fíjense lo que es el verdadero amor. Primera Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo es que nosotros conocimos el amor de Jesús? ¿Cómo es que se dio el amor de Jesús? Pablo dice que veía el trabajo de ellos y veía entonces el amor. ¿Y cómo es que nosotros conocimos el amor de Jesús? En que Él hizo algo. Él no se quedó sentado y dijo, yo los amo, pero a joderse. ¿Para qué pecaron? Arréglense con su pecado. Sino que, ¿qué hizo? Obró en nuestro favor. Él descendió a este mundo para salvarte por amor. Ese es el amor con que Él te amó. Un amor que se demostró en trabajo, esfuerzo, sacrificio. Así que debes darle gloria y gracias por eso. Y con eso nos enseñó lo que es el verdadero amor. Ese es el amor con que Él te amó. Un amor, como dije, que requirió trabajo, esfuerzo. Y podemos ver que el amor verdadero se da. El amor verdadero da. No es como el amor de hoy o el que se está propagando, el amor propio. Y debemos tener cuidado con esa filosofía. Las mujeres, veo muchas publicaciones, deben tener cuidado, y los hombres también debemos tener cuidado en cuanto a esta filosofía del amor propio. Eso no es amor, incluso es falta de amor de Dios morando en las vidas cuando decimos que tenemos amor propio. Ese amor es el del mundo, es idolatría, es orgullo y es amor por uno mismo. El amor que nos enseñó Jesús es el que se da, el que se entrega, el que lo da, el que trabaja con esfuerzo. Como dije, el amor de Dios hace que nos esforcemos y trabajemos dentro de nuestras posibilidades en respuesta al amor que recibimos de Él. Esa es la clase de amor que debemos tener vos y yo como cristianos y todos nosotros como iglesia. Darnos, servirnos, esforzarnos, trabajar en poder ayudarnos en el área que puedas, con el don que el Señor te haya dado.
que te esfuerces, que multipliques los talentos que Él te dio, como escuchábamos el otro día. Porque pasa en casi todas las iglesias que los obreros son pocos y la mies es mucha. Hay mucho trabajo por hacer, pero pocos quieren trabajar. Pocos quieren comprometerse a esforzarse y sacrificar sus vidas y servir de una mejor manera al Señor. Muchos haciendo el mínimo esfuerzo por venir a servir a la iglesia, e incluso si le dicen algo se enoja. Hermanos, en tu trabajo, en tu esfuerzo, se ve el amor por el Señor. Así que ahora puedes examinar tu trabajo por el Señor y te va a mostrar el amor que le tienes. Y como iglesia en general, podemos ver en el trabajo, con esfuerzo en este mundo, se va a ver nuestro amor por el Señor. Podemos ver un poco del trabajo y sacrificio que requiere la obra en Campo Largo. Y debemos dar gracias a Dios por esos hermanos que con amor sacrifican comodidades y se esfuerzan por amor a otros hermanos, por amor a personas perdidas. También debemos dar gracias a Dios por todos los que trabajan en esta iglesia. Por todos los que están enseñando, por el pastor, por todos los que de alguna manera están sacrificando, están esforzándose, están trabajando por la obra del Señor. Pero también ver el ejemplo de estos hermanos de Tesalónica y plantearnos nosotros, esta iglesia de sana doctrina, podría Pablo y su equipo decir: en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendida, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué ejemplo de iglesia y qué exhortación para nosotros también. La fe produce obras, el amor produce trabajo, esfuerzo, y el tercer punto es que la esperanza produce constancia, produce perseverancia. Esta palabra constancia encontramos en el versículo 3 también. Esta constancia en la esperanza en Jesucristo, dice, en la última parte del versículo 3, dice que ellos se acordaban en oración de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra que se traduce en constancia también se puede traducir como aguante, como paciencia, como perseverancia. Esta constancia, esta perseverancia o esta paciencia son evidencia de que hay esperanza en Jesucristo. Estos hermanos de Tesalónica, a pesar de sufrir oposiciones, seguían aguantando, seguían manteniendo firme con paciencia y perseverancia la esperanza en Jesucristo. Y en el versículo 9 y 10 dice, recordamos, o podemos recordar ahí cómo ellos se habían convertido. Dice, os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Ellos pasaron de tener fe en los ídolos a creer en Jesucristo y tener esta esperanza gloriosa. Hermanos, no podemos ser pasivos. Debemos saber que es imposible permanecer fieles al Señor
y firmes en la fe y en el amor si no vivimos a la luz de esa esperanza bienaventurada, de Jesucristo volviendo a buscarnos para estar para siempre en gloria con Él. Como dice Pablo en Tito 2, aguardando, esperando, deseando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa debe ser la actitud de la esperanza. En medio de un mundo que constantemente se opone a nuestra fe y constantemente somos atacados, debemos permanecer en esta fe. Cristo viene pronto. Cristo va a venir por segunda vez a buscarnos, va a venir a buscar a su iglesia. Y el otro día leíamos con Areli y Agustina, Mateo, versículo 6, que decía: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este mundo un día se va a acabar, pero nosotros tenemos la esperanza de estar con Cristo para siempre en un lugar glorioso. Esa debe ser tu esperanza, esa debe ser mi esperanza. Pablo estaba hablando de la gloria futura en Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vemos esa seguridad, tengo por cierto. Vemos la firmeza, que estas aflicciones no se pueden comparar con esa gloria futura. Hermanos, esa esperanza en la gloria venidera hace que valga la pena seguir corriendo la carrera con paciencia, seguir aguardando, seguir permaneciendo, aguantando a pesar de las aflicciones. Así que puedes preguntarte, ¿tienes esa esperanza gloriosa en la venida de Cristo a buscarte para estar para siempre con Él? Es esa esperanza también la que alimenta nuestra fe y entonces podemos obrar. Si no tenemos esa esperanza en Jesucristo, no hay fe y por lo tanto no podemos obrar. Esa esperanza también es la que nos llena de amor, como dice Colosenses 1, versículo 3 al 5, resumiendo, dice: damos gracias a Dios, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. La esperanza, o la falta de esperanza, nos lleva al egoísmo. Perdemos la fe y comenzamos a pensar solo en nosotros cuando no hay esperanza en esa venida de Jesucristo. Pero si tengo esta esperanza viva en Jesucristo, yo puedo servir a otros por amor, sabiendo que lo que me espera es la gloria eterna. Decíamos entonces que la fe produce obras, el amor produce trabajo sacrificial y la esperanza produce paciencia que persevera. Y estas tres virtudes son dadas por Dios solo por gracia. Él es el autor de la fe, Él es el amor y hace que nosotros podamos amar, y Él es el que nos dio esta gloriosa esperanza en su Hijo Jesucristo.
Pero también debemos saber que nosotros somos los que debemos obrar. Somos los que debemos trabajar por amor. Somos los que debemos perseverar en esta esperanza. Y por lo tanto nosotros somos responsables. Nadie va a creer por vos, nadie va a trabajar en tu lugar. Dios nos da la gracia, pero nosotros somos los responsables. Dios nos da por gracia la fe, el amor, la esperanza, pero nosotros somos los responsables de llevar a cabo. Pero ¿quién acá no se sintió deficiente en cada una de estas virtudes, en cada uno de estos puntos que estuvimos viendo? ¿Quién al considerar su obra no se vio deficiente? ¿Quién al considerar su trabajo por amor no nos vimos deficientes? ¿Quién al considerar la esperanza en este Jesucristo, en esta gloria, no nos vimos deficientes? Nadie pudimos cumplir eso. Realmente somos deficientes y por lo tanto somos responsables de eso. Ahora, tenemos la capacidad de creer de esa fe o de crecer en fe, en amor y esperanza por nuestra propia voluntad. ¿Sale de nosotros eso? No tenemos esa capacidad. Depende completamente del Espíritu Santo para crecer en fe, en amor y en esperanza. Es una responsabilidad, podríamos decir, dependiente del Espíritu Santo. Es una deficiencia dependiente. Nosotros no podemos crecer en esta virtud, en nuestras propias fuerzas, y por lo tanto somos responsables de ese pecado. Así que lo único que podemos hacer es ampararnos en el poder del Evangelio y el poder del perdón del Evangelio para suplir esas áreas de tu vida en las que tienes deficiencia. El Evangelio es aplicado para nosotros los creyentes también. Nosotros no podemos cumplir completamente, no obramos completamente, no trabajamos lo suficiente, no tenemos una constancia en nuestra esperanza. Muchas veces flaqueamos, dudamos. No somos suficientes, somos deficientes y debemos ampararnos solamente en Jesucristo, el Salvador. Él cumplió perfectamente todo lo que a nosotros nos falta y llevó en la cruz los pecados de nuestra deficiencia. Cumplir nada de eso nos hará salvos, solamente el Evangelio de Jesucristo. Solamente la obra de Cristo en la cruz es la que puede salvarnos. Y debemos orar, como veíamos al principio, para que Dios, por su medio de su Espíritu Santo, obre en nosotros fe, para que podamos crecer en fe como iglesia e individualmente, que podamos crecer en amor, que podamos crecer en esta esperanza. Así podamos crecer en obras, podamos crecer en trabajo y podamos crecer en esta perseverancia en la esperanza gloriosa. Solamente
Cristo es el que salva. Y lo vuelvo a decir, para nosotros los cristianos, Cristo es el único que salva. Pero si hay alguien acá que aún no ha creído todavía en Cristo, y viniste en esta noche como alguien que se ve o a través de esta palabra pudiste ver tu deficiencia, o puedes recordar palabras de las Escrituras, la cual te muestran y te hacen ver que eres un pecador delante de Dios y merece el justo castigo de Dios por tus pecados. Hoy puedes correr a Cristo, el cual es suficiente para salvarte. Él cumplió perfectamente todo lo que Dios demanda de nosotros, y Él murió en la cruz por tus pecados. Hoy puedes correr a Cristo en fe y ser salvo por medio de Él. Puedes poner tu fe en Cristo y ser salvo. Y esa fe va a producir obras. Así que, hermanos, es mi deseo que esta palabra obre en nosotros, en cada uno de ustedes, en mi vida, en la iglesia, para que nosotros podamos crecer en estas virtudes y podamos también predicar el Evangelio en esta ciudad, en el mundo, podamos amarnos, podamos tener esta esperanza gloriosa y vivir a la luz de ella. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Reconocemos que somos deficientes, Señor. En este momento reconozco mi deficiencia también, Señor. En todas estas áreas. Pero, Señor, tú lo permitiste de esta manera para que seas tú el perfecto. Sea Cristo el único completo, Señor, el único que cumplió a la perfección. Y para que nosotros podamos aferrarnos solamente a Él para ser salvos. Señor, que esta verdad produzca en nosotros alabanza solamente a ti, adoración solamente a ti, Señor. Ayúdanos a creer a tu palabra. Obra, Señor, a través de tu Espíritu en nosotros para que esa fe crezca, Señor, para que ese amor, para que esa esperanza crezca en nosotros y podamos vivir a la luz de tu verdad, Señor. Como veíamos al principio, tú nos salvaste no por obras, sino para buenas obras, para esas obras que has preparado de antemano y para que anduviésemos en ellas. Señor, ayúdanos a andar en ellas. Ayúdanos, Señor, a que el Evangelio tuyo, la salvación tuya, produzca ese obrar, produzca, Señor, ese trabajo para ti, produzca, Señor, esa continuidad en la esperanza. En el nombre de Jesús oramos, amén.